mareo. Bien, ¿quién es el sujeto de enunciación? Entonces, esa es la pregunta de Barthes. O sea, ¿cómo pienso un texto? Fíjense lo problemático que es, digamos, que está la cantidad de aristas que hay en esta práctica historiadora que nosotros hacemos. Porque todo el tiempo nosotros estamos trabajando con textos. Textos muchas veces que ocultan quién los produce. O no pensamos en cuáles son las... Es decir, pensamos en las implicancias de quién es el que produce ese texto. O cuál es la forma del texto. Bueno, es una pregunta que tiene contenido epistemológico, tiene contenido cognitivo, tiene implicancias. Tiene implicancias en la construcción del conocimiento que nosotros estamos haciendo. ¿Quién es el que habla en el texto? Acá Barthes se está refiriendo básicamente a un texto literario. Entonces dice, imposible saberlo, porque la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen, donde el sujeto va a parar. ¿eh? La escritura es un lugar neutro, donde se pierde toda identidad del cuerpo de quien escribe. Es decir, acá dice, entonces dice, la escritura produce la muerte del autor, porque el autor, dice, es un resabio del humanismo y del positivismo. Es decir, la idea de que yo agarro una hoja en blanco y produzco un texto y que ese texto representa el sentido de lo que yo quise decir de manera transparente es una falacia. Ustedes, le hago una pregunta. Para ustedes, todos los profesores que ustedes están teniendo en estas clases virtuales, ¿graban las clases y la dejan colgada? No. ¿La mayoría lo hace o no lo hace? ¿No? No. No lo hace. Una profe nos graba audios por WhatsApp Sí. y eso, bueno, quedan grabados. Pero de los que dan Y clases después, virtuales, de los que dan las clases virtuales, ¿le graban los audios y las clases o no le graban los audios y las clases? creo que no, creo que América no. Perdón. Bueno, yo tengo una hipótesis sobre eso. ¿Saben por qué? Porque en última instancia los profesores lo que no quieren, y yo los entiendo, no quieren quedar esclavos de lo que dicen. Y de hecho, la idea de que uno puede controlar lo que dice en un texto, o sea, uno claramente cuando habla sabe que no puede controlar lo que habla. De hecho, no hay una de las cosas más espeluznantes que hay es escucharse hablar. O sea, ¿no? Más vale, ni siquiera uno vuelve. Yo grabo los audios, los subo, los mando y chao. No vuelvo. Porque escucharse hablar implica, digamos, un ejercicio de reconocer el poco control que uno tiene sobre lo que está diciendo. Salvo que uno lea en voz alta, pero si uno está hablando en el sentido amplio, pierde el control del texto. Bueno, pierde el control de lo que dice, en un sentido, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo acá Barthes? Disculpa, Bueno, sí, perdón. que dije que no grababa las clases. Después hace un resumen y lo manda por WhatsApp Bueno, de lo que se habló. hay un problema. Lo que quiero decir, la idea de controlar lo que uno dice es un problema. Es un emergente de esto, más allá de lo que hagan los profes, etcétera. Pero lo que no quiero juzgar, ni estoy juzgando, sino lo que quiero llamar la atención es sobre la idea de que uno, de la escritura, de la relación entre la escritura, la relación con el habla, con la palabra, y al mismo tiempo, ¿cuál es el rol del sujeto ahí adentro? Porque lo que está diciendo Barthes que está denunciando, la idea de que uno controle el texto, es una idea del humanismo y del positivismo que implica una concepción. Por un lado, porque humanista, porque ubica la idea de la voluntad del sujeto como clave. O sea, yo construyo un texto y ese texto, yo soy dueño del sentido de ese texto. Y por otro lado, de una concepción positivista en el sentido de que uno eh, construye de manera transparente esa discusión. Hay un texto de Foucault que es muy interesante que se llama Nietzsche, Freud y Marx, Pensadores de la Sospecha, o sea que él dice Nietzsche, Freud y Marx de Foucault, que probablemente ustedes lo hayan leído, si no leanlo, es muy interesante de Foucault, que él dice que Nietzsche, Freud y Marx son pensadores de la sospecha. ¿Por qué? Porque dice que Nietzsche, digamos, al plantear una sospecha sobre la moral, digamos, sobre digamos, qué es lo que se ponen cuando, historizar la moral y poner la moral como un resultado, digamos, una evolución histórica,
destruye, digamos, los fundamentos de la filosofía moral victoriana del siglo XIX. Marx hace lo mismo con el problema, con el problema de la mercancía, digamos, que desnuda y, digamos, por un lado, él en su obra desnuda el hecho de que la mercancía oculta la forma de valor. Y por último, Freud plantea el problema del inconsciente. Digamos, Freud inclusive, ¿por qué? Porque plantea que uno ni siquiera es propiamente dueño de lo que hace de manera consciente. Porque en última instancia lo que hace de manera consciente es el resultado de una elaboración que se produce, una elaboración psíquica que se produce atrás de mi conciencia, de manera inconsciente. Entonces la forma en que yo me vinculo, etcétera, etcétera, con otros sujetos o sujetas en el mundo, es algo de lo cual yo no controlo. Acá en parte está este problema. Entonces, digamos, que yo siempre pongo el ejemplo, digamos, que a todo, por lo menos a todos los que hemos transitado la vida adulta, digamos, nos ha pasado, y todos los que hemos tenido relaciones afectivas intensas también nos ha pasado, sea con hermanos, con padres, con madres, o con novios, novies, amantes, esposes, marides, etcétera. A todos nos ha pasado con esos vínculos afectivos familiares y vinculares de cuando tenemos un entredicho de no ponernos de acuerdo. No podernos poner de acuerdo. No podernos poner de acuerdo con lo que se dijo hace 5 minutos. Es decir, no ponernos de acuerdo acerca, no ya del sentido de lo que se dijo, sino ni siquiera acerca de lo que se dijo. ¿No? Entonces, fíjense, ahí hay un problema de que Barthes está metiendo el dedo en esa hendidura de la modernidad y de la escritura para pensar el problema de cómo se ha articulado, digamos, el concepto de autor. Entonces, ¿qué va a decir? El de decir, bueno, la lingüística ha desacralizado el autor al indicar que la enunciación en su totalidad es un proceso vacío. El autor no es nunca más que aquel que escribe. Es decir, no tiene o sea, el autor es el que produce el texto, punto. Pero el texto en sí mismo es independiente en cierta medida del proceso de escritura. Porque el resultado de la significación del texto se produce en el propio texto. O sea, en ese sentido, como yo les decía ayer, esta concepción del lenguaje está rompiendo la relación del lenguaje con un referente. Ya el lenguaje, no solamente que no es un medio transparente para narrar cosas que suceden fuera de él, o sea, en un referente externo al lenguaje, sino que la propia producción de sentido se produce dentro del lenguaje. Dice, el lenguaje conoce un sujeto, no una persona. O sea, el lenguaje tiene sujeto y predicado. Necesita tener sujeto y predicado. Pero no necesita tener personas que estén detrás de ese sujeto. Y ese, por ejemplo, el problema del problema de, por ejemplo, de la escritura de la identidad. Yo podría, de manera perfectamente posible, o por lo menos podría intentarlo, después que la calidad de eso y la posibilidad de que eso convenza o no, son dos problemas, de intentar, por ejemplo, construir un perfil de Instagram o de YouTube no de YouTube, pero sí de Instagram o de Twitter o inclusive un blog en el que asuma otra identidad, no ya otra identidad masculina, sino otra identidad, por ejemplo, puede ser femenina o de otra identidad sexual. Y podría, de hecho hay escritos, novelas muy buenas o poesía que asumen la voz de la mujer y ha sido escrita por hombres varones, o viceversa. Y no estoy hablando del seudónimo, sino estoy hablando del sujeto que enuncia en el texto. Y ahí hay un problema. ¿Quién habla en ese texto? ¿Quién habla? Entonces, lo que hay en el texto es un sujeto, pero no una persona. Uno puede reconocer el sujeto de la enunciación, pero no la persona que yace tras ese sujeto. Ese sujeto está vacío, excepto en su propia enunciación, dice, en su propio acto. Por eso después vamos a ver que los actos de enunciación son tan importantes
más adelante. Dice, la escritura modernista es un acto performativo en el que la enunciación no tiene más contenido, es decir, no tiene más contenido que el enunciado, que es el acto por el que ella misma se profiere. De modo que la escritura traza un campo sin origen o bien un campo que no tiene más origen que el mismo lenguaje, poniendo en cuestión todos los orígenes. Y acá aparece cuál es la concepción del texto en Barthes. Dice, un texto no tiene un sentido único, sino que es un espacio, porque si tuviera un sentido único, sería un texto teológico. Y de hecho, inclusive la teología ya marca el propio límite de la palabra divina, porque no hay un único, ni siquiera un sentido único para la palabra de Dios. ¿No? Más allá de la existencia de Dios, digo, aquel texto que reivindica tener, digamos, ser un texto divino, ni siquiera tiene un sentido único. Y necesita de una disciplina, que es la teología, para poder comprender ese sentido. Entonces, pero ni siquiera hay un sentido único, sino que dice el texto, es un espacio donde concuerdan y contrastan diversas escrituras. El texto es un tejido de citas, dice Barthes. Y acá ya directamente hay un desplazamiento total, digamos. En última instancia, entonces la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿nosotros hablamos cuando enunciamos o el lenguaje habla a través de nosotros? O nosotres. Y este es el ejemplo que yo ponía ayer de Capusotto. O es también el ejemplo de los prejuicios. ¿Quién habla? Cuando uno habla, dice, cuando uno se acerca al objeto, dice Gadamer, uno se acerca desde la tradición. Entonces, la tradición es la que está estableciendo un vínculo con el objeto. Nuestros prejuicios son los que se relacionan. Nosotros fíjense qué potente. Nosotros nos relacionamos con un objeto por medio de nuestros prejuicios, por medio de la tradición con la cual lo leemos. Entonces, si nosotros traducimos eso en términos discursivos, va a decir esto. Nosotros, es decir, nosotros hablamos un lenguaje o el lenguaje habla a través de nosotros. Y ahí está el problema, por ejemplo, ahí está el problema de, por ejemplo, lo que hablábamos ayer del nosotres, que rompe esa transparencia del lenguaje, desarticula esa cuestión, llama la atención, pone un acento, pone una luz sobre ese acto neutro de denominar. No es neutro el acto de denominar un cuerpo. No es neutro el acto de denominar un cuerpo. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo que nos viene... No, podría poner otros ejemplos, pero es un ejemplo muy discutido en la esfera pública, por lo cual es relevante. Espere que voy a aprovechar.